En este video lo que primero que veremos, ¿cierto? Será un panorama general de lo que es el software Arena, sus distintas secciones y la utilización que tiene. Arena, ¿cierto? Básicamente es lo que vemos aquí. Tiene una sección principal, central, ¿cierto? Que es donde uno desarrolla el modelo. Y para eso tiene en el lado izquierdo los distintos elementos que puede arrastrar, ¿cierto? Se seleccionan y se arrastran simplemente para crear el proceso, ¿cierto? Que yo quisiera analizar. Los elementos pueden conectarse de manera automática o no, según tenga yo esta opción habilitada o no. O bien se pueden hacer conexiones, ¿cierto? Manuales. Yo puedo tener varios modelos abiertos que quedan acá en distintas pestañas, pero no tiende a ser muy recomendable porque a veces Arena se confunde un poco cuando hay más de un modelo abierto, ¿ya? Y es un poco confuso a veces los resultados, ¿cierto? Que muestra. Entonces es mejor trabajar con un modelo a la vez abierto. En el lado izquierdo, como decía, están los distintos elementos, están agrupados, ¿cierto? Por un poco por las características en común que tienen. El principal es este procesamiento discreto, ¿cierto? Donde tenemos los create, los dispose, los procesos, estaciones, ¿cierto? Tenemos rutas y otros elementos que son bastante básicos en general en la mayoría de los sistemas. Tenemos también acá abajo el de decisiones, donde quizás las más frecuentes sea el decide, que se utiliza mucho, y el hold, quizás también que hay situaciones donde el hold también es necesario. Y asociado al hold también está este signal, que en otros videos, ¿cierto? Vamos a mencionar cómo funcionan. Están los elementos que permiten hacer agrupaciones cuando trabajamos, por ejemplo, en un sistema de ensamble, podría ser. Elementos de entrada y salida, que como ven, algunos de estos son tablas. Cuando tiene esta forma el icono, si se fijan, es distinto a estos elementos que son elementos que se pueden arrastrar, digamos, dentro del espacio digamos, del diagrama. Hay otros elementos como estos que son en realidad tablas, ya que si se fijan acá abajo se van viendo, va cambiando dependiendo de lo que yo pinche. En este caso, digamos, son datos de entrada o salida, ¿cierto? Lo que puedo trabajar con esta sección en particular, ¿cierto? Más adelante vamos a ver, por ejemplo, estadísticas personalizadas. Y en ese caso, ¿cierto? Vamos a tener que recurrir a algunos de estos elementos. Hay algunas cosas que son de animaciones, ¿ya? Para si alguien quiere mejorar la animación básica que trae, ¿cierto? Arena, lo puede hacer a través de estos elementos. Y una sección de manejo de materiales. Es bastante frecuente, ¿cierto? Que Arena se aplique en distintos sistemas más logísticos y por lo tanto tiene una serie de elementos más asociados a esa clase de actividades logísticas, ¿cierto? Que me permiten más fácilmente, ¿cierto? Modelar los modelos. Acá arriba, ¿cierto? Este lo dejé para el final precisamente por los otros dos que quedan para el final, este y los reportes, porque para revisarlo con un poco más de detalle, porque Data Definition, como ven, también son solo tablas, ¿ya? Son solo tablas que abarcan varias cosas. ¿Cuáles son las básicas? Por ejemplo, primero es este que está marcado, que son las entidades. Todas las entidades que mi sistema maneja van a aparecer acá abajo, ¿ya? Esto que está acá abajo, esta sección, es un explorador que va cambiando según lo que yo seleccione. Si se fijan, cambia constantemente dependiendo de lo que tengo seleccionado, porque muchos de los parámetros de las cosas que yo selecciono se pueden modificar acá abajo. O si fuera, por ejemplo, una entidad, ¿cierto? Me aparece, ¿cierto? Aquí cuáles son las entidades disponibles. En este caso dice entidad 1. ¿Por qué hace eso? Porque cuando yo pongo este create, ¿cierto? Y la seleccioné, aquí está esta entidad 1, porque viene por defecto, y por eso ahora me la tiene disponible aquí. Yo le puedo cambiar nombres a la entidad, ¿cierto? Le puedo cambiar la imagen que utiliza para representarla, además de otros parámetros, ¿cierto? Que tienen que ver con también sistemas más complejos y que más de a poco, ¿cierto? Iremos analizando. Tenemos una tabla para atributos de las entidades. Si yo a las entidades les quiero dar atributos, aquí es donde le puedo dar el nombre, un valor inicial, por ejemplo, ¿cierto? Si quiero hacerlo
como un vector o una matriz también lo puedo hacer así, ¿cierto? Y también puedo seleccionar si los datos quiero que sean texto o números. Aquí otro de los básicos son las colas. En este lugar voy a poder ver todas las colas que el sistema tiene. En este caso, por ejemplo, creemos aquí una pequeña cola con un recurso X. Solamente aquí me interesa crear la cola para que aparezca, ¿cierto? Aquí. Process1, que es ese, .q, la cola, está ahora aquí. ¿Qué puedo controlar aquí? Por ejemplo, la disciplina de atención de la cola. FIFO, LIFO, ¿cierto? O por atributo de la entidad que entra o que están en fila. El atributo más bajo o el atributo más alto. Si, por ejemplo, yo tengo varias entidades esperando y quiero atender primero a los que tengan un valor alto en un atributo o literalmente en ese orden, desde el más alto al menor, lo selecciono aquí como el atributo más alto y de esa manera me va a ordenar la cola. No va a ser cierto FIFO, que es lo que viene por estándar. Tenemos recursos. Aquí se listan todos los recursos que existen en el sistema. Nosotros recién creamos uno, ¿cierto? En el proceso acabo de crear un recurso que aparece aquí con capacidad fija. Quiere decir que durante todo el tiempo de simulación no va a cambiar su capacidad. Hay una sola unidad de ese recurso disponible, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace la tabla de recursos. También tiene otros elementos, por ejemplo, para darle horas libres, ¿cierto? O para programar fallas. Eso es tremendamente importante en algunos sistemas. En este caso, ¿cierto? Tiene esta columna que es para programar fallas, ¿ya? Que tienen su propia tabla. Ya, esa es otra tabla que no hemos visto. Por ejemplo, hay sistemas donde precisamente el análisis va por ese lado, ¿cierto? Que es un sistema con varias máquinas que tienen distintos tipos de falla y por lo tanto detienen el resto del sistema. O bien generan cuellos de botella por su detención. Entonces, si yo quiero analizar eso, bueno, tengo que poner un recurso con fallas. Y aquí lo que me va a preguntar, ¿cierto? Si abro esto, me pregunta cómo se llama la falla y cuál es la regla de la falla, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Esto está asociado a la otra tabla que existe, que es la de fallas. Que podemos verla de inmediato, ¿cierto? Para aquí. La falla, en este caso, una. Tipo de falla, ¿cierto? Si es en cantidad de tiempo o una cuenta, ¿cierto? En términos de falla, cuánto tiempo está abajo, ¿cierto? Y en qué unidades de tiempo, ¿cierto? Se calcula este downtime. Si esto lo abrimos, ¿cierto? Se puede hacer, por ejemplo, con una función de distribución de tiempo. Por decir algo, ¿cierto? Si yo sé que mis fallas se presentan después de 25 horas de operación, entre 25 y 30 horas de operación, entonces aquí lo que hago es decirle uniforme entre 25 y 30, ¿ya? En horas, ¿cierto? Y bueno, esto se va a llamar falla 1 y la falla, ¿cierto? En términos de tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo funciona, ¿cierto? Es, bueno, podemos replicar esto, que son dos cosas distintas. Disculpen aquí. Ya. ¿A qué se refiere? Tiempo. Esto quiere decir cuánto tiempo va a funcionar antes de presentar la falla. Y esto es cuánto tiempo va a estar la falla presente, ¿de acuerdo? Cuando lo uso de esa manera. El otro, el count, que estaba en origen, ¿cierto? En realidad lo que indica es cuántas veces va a operar la máquina. Digamos, por ejemplo, cuántas entidades va a atender antes de que falle. ¿Ya? Esas son las dos, digamos, formas que tiene las fallas de actuar. Cuando esto lo parametrizo, después, ¿cierto? En el recurso, yo puedo aquí, claro, decirle que use esa lógica de la tabla, de la otra tabla que se llama falla 1, para ejecutar las fallas de este recurso. Aquí también las opciones son esperar, ignorar o continuar.
que vamos a explicarlo, ¿cierto? Más adelante, cuando veamos la programación de recursos más específica, más avanzada, ¿cierto? Vamos a ver un gráfico que explica un poco cuáles son las distintas situaciones ahí. Que tiene que ver básicamente con el hecho de si yo, cuando una máquina falla, el trabajo queda a medio terminar y después se continúa. Si la falla se presenta después de que termine un trabajo, y así, ya tiene esa lógica, esa es la diferencia en el fondo. Tenemos también la tabla de programas, que los programas, ¿cierto? Nos sirven para dos cosas principalmente, para programar archivos, ¿cierto? Que tengan, ¿cierto? Una tasa variable durante el día, o para programar recursos. Cuando los recursos no tienen la misma cantidad de recursos durante todo el día, ¿cierto? Se usa también programas. Ya vamos a ver también, eso está presente en otros videos, ¿cierto? Como la utilización de los dos tipos de programas. Del resto, quizás por ahora, como a nivel básico, el otro que nos puede interesar es también las variables, que aquí se pueden definir. Las variables son muy parecidos a los atributos. Recuerden, los atributos, ¿cierto? Son como variables, son similares a variables, pero en realidad le pertenecen a cada entidad. O sea, cada entidad que anda en el sistema va a tener una cierta lista de atributos, ¿ya? Las variables, en cambio, son generales. Si yo defino una variable número de clientes, bueno, esa variable es una sola, ya que se llama número de clientes y por lo tanto retiene un valor. Distintos a los atributos. Si los atributos son 5 atributos y tengo 10 clientes en el sistema, bueno, tengo por cada cliente los 5 atributos presentes. Es distinto, ¿cierto? En ese sentido. Las variables son generales y normalmente se utilizan para tomar decisiones. Por supuesto, Arena ya trae muchas variables definidas, ¿de acuerdo? Pero si yo quiero definir propias para llevar cuentas especiales de algunas situaciones, lo debo definir yo y a construir obviamente en el sistema todos los pormenores que deba para que esa variable se lleve, ¿cierto? Para que efectivamente recoja el dato que quiere. Eso tiene mucho que ver con las estadísticas personalizadas, que más adelante también, ¿cierto? Veremos. Por último, la otra sección es reportes, que en este caso está vacía porque no hemos corrido el sistema. Pero reportes, depende de qué versión de Arena trabajen, van a tenerlo de una u otra manera. Arena actualizó hace muy poco esto. Esta es la versión 16.2 de Arena. En esta versión, Arena muestra los resultados en Excel. Y es una mejora considerable para versiones anteriores de Arena. Porque es muy fácil de manejar. Ya permite el análisis de una manera mucho más simple, hacer un análisis externo de los datos. Antiguamente, hasta hace muy poco, Arena lo que hacía era utilizar Crystal Reports, que es un software de SAP, y los datos los entregaba en archivos que eran muy similares a un PDF, ya eran reportes, pero que si bien permitían la visualización de la información de manera fácil, no servían mucho para hacer el procesamiento de datos posterior, y por eso ahora que lo hacen en Excel, ¿cierto? Eso es una mejora significativa. Habrá otro video, ¿cierto? Que se refiere a eso particularmente, a los reportes, analizar todas las salidas que tiene y ver por lo menos todos los datos básicos que entrega, ¿cierto? Porque entrega muchos datos, pero vamos a analizar, ¿cierto? La estructura y saber a qué se refiere cada uno de los datos que entrega como salida. Eso es básicamente, ¿cierto? Arena en términos de sus distintas secciones. Además, por supuesto, el menú superior, que en distintos videos, ¿cierto? Va a estar explicado un poco las distintas funciones que presenta. Por el momento nos interesa lo básico, que es esta sección de acá, ¿cierto? Que es donde está el botón, que es para ejecutar el modelo, para hacerlo ejecutar paso por paso, de manera controlada, sobre todo cuando estés buscando errores. Para quitarle la animación, una vez que llega a un cierto punto, puedo presionar este botón para que avance rápido hasta el final. Y la pausa, en caso que quiera detener a mirar algo en particular. O puedo hacerlo partir de nuevo también, ¿cierto? Cuando detecto algo y quiero observarlo de nuevo, puedo hacer retroceder y volver a partir. Eso es básicamente una visión general de lo que es Arena, el software de simulación de eventos discretos.